Libro, El príncipe que ha de venir. La maravillosa profecía de las 70 semanas de Daniel, con respecto al anticristo. Escrito por Sir Robert Anderson. Apéndice 2. Artajerjes Longimano y la cronología de su reinado. Tan absoluta es la unanimidad con que en la actualidad se admite que el Artajerjes de Nehemías es el Longimano, que ya no es preciso aportar ninguna prueba de ello. Es cierto que Josefo atribuye estos sucesos a Jerjes, pero su historia de los reinados de Jerjes y Artajerjes está sumida en una confusión tal que es totalmente carente de valor. De hecho, llega a trasponer los sucesos de estos respectivos reinados. El señor de Nehemías reinó no menos de 32 años, Nehemías 13, 6, y su reinado sucedió al de Darío Histaspes, Esdras 6, 1 y 7, 1, y anterior, por lo tanto, al de Darío Noutas, Nehemías 12, 22. Por lo tanto, tiene que haber sido el Longimano o Nemón, porque ningún otro rey después de Darío Histaspes reinó 32 años, y es cierto que la misión de Nehemías no tuvo lugar en un tiempo tan posterior como el año 20 de Artajerjes Nemón, es decir, el año 385 a.C. Ello se ve, primero, en la naturaleza general de la historia, segundo, debido a que esta fecha es posterior a la de Malaquías, cuya profecía tuvo que haber sido considerablemente posterior al tiempo de Nehemías, y tercero, porque Eliasib, que era el sumo sacerdote cuando Nehemías llegó a Jerusalén, era nieto de Josué, que había sido sumo sacerdote en el primer año de Ciro, Nehemías 3, 1, 12, 10, Esdras 2, 2, 3, 2, y del primer año de Ciro, 536 a.C., hasta el año 20 de Artajerjes Longimano, 445 a.C., había 91 años, dejando precisamente el espacio para 3 generaciones. Además, el capítulo 11 de Daniel, si se lee rectamente, provee de una manera concluyente de que la era profética databa de la época de Longimano. El segundo versículo se interpreta generalmente como si fuera un fragmento desconectado de historia, dejando una discontinuidad de 130 años entre este y el versículo tercero, mientras que el capítulo es una predicción consecutiva de eventos dentro del periodo de las 70 semanas. Tenía que haber todavía, es decir, después de la promulgación de la orden de construir Jerusalén, 3 reyes en Persia. Estos fueron Darío Noutas, mencionado en Nehemías 12, 22, Artajerjes Nemón y Achús. Se pasan por alto los breves reinados de Jerjes II, Sogdiano y Arogo, ya que fueron, como así fue en realidad, totalmente irrelevantes, y ciertamente 2 de ellos se omiten en el canon de Ptolomeo. El cuarto, y último, rey fue Darío Codomano, cuya fabulosa riqueza, el botín acumulado durante 2 siglos, atrajo la codicia de los griegos. Las cantidades de dinero que Alejandro encontrara en Susa son desconocidas, pero los lingotes de plata y la púrpura de Hermiona que consiguió de botín después de la batalla de Arbela tenían un valor superior a 20 millones de libras. Así, el versículo 2 llega al cierre del imperio persa, el versículo 3 predice el surgimiento de Alejandro el Magno, y el versículo 4 se refiere a la división de su reino entre sus 4 generales. Según Clinton, la muerte de Jerjes sucedió en julio de 465 a.C., y la ascensión de Artajerjes tuvo lugar en febrero de 464 a.C. Naturalmente, Artajerjes ignoró el reinado del usurpador, que estaba intercalado, y contó su propio reinado a partir de la muerte de su padre. Otra vez lo mismo, siendo Nehemías un funcionario de la corte, siguió el mismo cómputo. Si hubiera contado el reinado de su señor a partir de febrero del año 464, Quisleu y Nisán no hubieran podido caer en el mismo año de su reinado, Nehemías 1, 1, 2, 1. Ni tampoco podría ser esto así si hubiera seguido la práctica judía, y lo hubiera contado desde Nisán. El Dr. Pusey señala aquí. La ascensión de Artajerjes después de 7 meses del asesino Artabano caería a la mitad de 464. Porque es claro de la secuencia de los meses en Nehemías 1, 2, y en Esdras 7, 7 al 9, que Quisleu caía antes en el año de su reinado que Nisán, y Nisán que Abé. Entonces, el reinado de Artajerjes tuvo que haber empezado entre Abé y Quisleu de 464 a.C. Ello constituye un error cabal. Como ya se ha mencionado, Quisleu y Nisán caían en el mismo año de reinado, y también sucedía lo mismo con Nisán y el primer día de Abé, Esdras 7, 8 y 9. Pero el primero de Abé de 459 a.C., el séptimo año de Artajerjes, caía en, o alrededor, del 16 de julio, y por ello los pasajes citados son perfectamente consistentes con la cronología recibida, y nos sirven simplemente para fijar la cronología con más precisión aún,
y para decidir que la muerte de Jerjes y el principio del reinado de Artajerjes deberían ser asignados a la última parte de julio del año 465 a.C. Aquellos que no están familiarizados en lo que los escritores acerca de la profecía han escrito sobre este asunto, se quedarán sorprendidos al saber que esta fecha es atacada como siendo 9 años demasiado tardía. Todos los cronólogos concuerdan en que Jerjes empezó a reinar en 485 a.C., y que la muerte de Artajerjes tuvo lugar en 423 a.C., y en cuanto a lo que yo conozco, ningún autor de reputación, y sin prejuicios en el estudio de la profecía, le asigna otra fecha al principio del reinado de Artajerjes que la de 465 a.C., o 464. Acerca de este punto he consultado al autor de The Five Great Monarchies, un libro al que se hacen frecuentes referencias en estas páginas, y tengo una deuda de gratitud por la cortesía y amabilidad del canónigo Rawlinson en la siguiente contestación. Yo creo que se puede decir con certeza que los cronólogos concuerdan en la actualidad en que Jerjes murió en el año 465 a.C. El canon de Ptolomeo, Tucídides, Diodoro y Maneto concuerdan, la única autoridad es Ctesias, que no es digno de confianza. Esta fue la fecha según el canon de Ptolomeo, que ha sido aceptada por todos los historiadores, y queda confirmada por el testimonio independiente de Julio Africano que, en su cronografía, describe el año 20 como el año 115 del Imperio Persa, contado desde Ciro, en 559 a.C., y el cuarto año de la 83ª Olimpiada. Ello nos fija el año 464 como el del año primero del rey, que fue, de hecho, el año de su verdadera ascensión. Fue el arzobispo Asiar el que primero suscitó una duda acerca de este punto. Dando conferencias acerca de los 70 de Daniel en el Trinity College, Dublín, en el año 1613, las dificultades asociadas con este asunto sugirieron una investigación que le llevó, al fin, a retrasar el reinado de Longimano hasta el año 474 a.C., que es la fecha que se da en sus anuales. Esta misma fecha fue más tarde adoptada por Vitringa, y un siglo más tarde por Kruger. Pero Engstenberg es considerado como el campeón de esta posición, y el tratado acerca de ello en su Crystallogy no omite nada que pudiera arguirse en su favor. Las objeciones suscitadas frente a la cronología recibida dependen principalmente de la afirmación de Tucídides, de que Artajerjes estaba en el trono cuando Temístocles llegó a la corte persa, porque se argumenta que la huida de Temístocles no hubiera podido tener lugar en una época tan tardía como el año 464 a.C. Pero como señala el Dr. Pusey, no han impresionado demasiado a nuestros autores ingleses que se han dedicado a la historia griega. En común con los autores alemanes, el Dr. Pusey ignora completamente a Asiar en la controversia, a pesar de que el Dr. Tregelles le asigna correctamente el principal puesto de erudición entre aquellos que han abogado por la fecha más temprana. La dificultad aparente en hacer coincidir la profecía y la cronología ha llevado al Dr. Pusey, siguiendo a Prideaux, en oposición a las escrituras, a fijar el año séptimo de Artajerjes como el principio de las 70 semanas, mientras que indujo al Dr. Tregelles, refugiándose detrás del nombre de Asiar, a adoptar el año 455 a.C., como el año 20 del reinado de aquel rey. El obispo Lloyd revertió a la cronología recibida al fijar las fechas de Asiar en nuestra Biblia inglesa, al tratar con el libro de Nehemías. Es innecesario entrar ahora a discutir esta cuestión. Nada menos que una reproducción de la discusión entera en favor de la nueva cronología satisfaría a los que abogan en su favor, y para mis propósitos actuales constituye una suficiente respuesta el que, a pesar de que se ha traído a colación todo lo que el ingenio y la erudición podían aportar en su apoyo, ha sido rechazada por todos los autores seculares. La profecía incumplida es tan solo para el creyente, pero la profecía cumplida tiene una palabra para todos. Por ello, es afortunado que la prueba del cumplimiento de esta profecía de las 70 semanas no dependa de una disquisición elaborada, como la de Engstenberg, para alterar las cronologías recibidas. Solo señalaré un punto. Se presenta en favor de limitar el reinado de Jerjes a 11 años, ya que no se menciona ningún evento en relación con su reinado a partir de su año 11. La respuesta es evidente, primero, que es a los historiadores griegos, escribiendo después de su tiempo, que les debemos principalmente nuestro conocimiento de la historia persa, y segundo, que las batallas de las Termópilas y de Salamis bien pudieran haberle inducido, en un rey del temperamento y carácter de Jerjes, a que se entregara a una vida de indolencia y de placeres sensuales. Pero, además, el año 12 de Jerjes se menciona expresamente en el libro de Esther, 3:7, y la narración demuestra que el reinado continuó hasta el mes 12, judío, de su año 13.
La fiesta de Purim deriva su nombre del hecho de que cuando Amán planeó la destrucción del pueblo de Mardoqueo, echó suertes día a día a fin de hallar un día propicio para la ejecución de sus maquinaciones. Se consumió así un año entero, el año duodécimo de Jerjes, Ester 3, 7, y el decreto de la matanza de los judíos se promulgó el 13 de Nisán del año siguiente, Ester 3 y 12. El decreto en favor de ellos fue promulgado 2 meses después, Ester 8, 9, y al rey se le menciona en relación con la ejecución de aquel decreto en el 10º mes de aquel año, Ester 9, 1, 13 al 17. Por ello el reinado de Jerjes continuó con toda certeza hasta el último mes de su año 13º. El último capítulo de Ester, además, muestra que su reinado no terminó con los eventos relatados en el libro, sino que su nombramiento de Mardoqueo fue el principio de una nueva era en su carrera. Engstenberg responde a ello afirmando que era costumbre de los autores hebreos incluir en una era de un reinado los años de Seo, regencia, allí donde ellos hubieran existido, y apela al caso de Nabucodonosor como prueba de tal costumbre. Si el reinado de Nabucodonosor fue de hecho contado así, este ejemplo solitario no demostraría el establecimiento de tal costumbre, pues no demostraría nada más que el que los judíos de Jerusalén, no conociendo nada de la política y costumbres de Babilonia, computaron en este caso el reinado de Nabucodonosor mediante un sistema propio de ellos. Pero creo que esta teoría acerca de Nabucodonosor es un error craso. Si recibe el nombre de rey de Babilonia, en relación con su invasión de Judea, ello es debido a que los escritores eran contemporáneos de él. Lord Beaconsfield fue canciller del Exchequer durante la administración de Lord Derby, es una afirmación que sería correctamente condenada como anacronismo si la efectuara un historiador futuro, pero es precisamente el lenguaje que habría sido utilizado por un autor contemporáneo a ellos, y familiarizado con el estadista aún vivo. Ya he señalado en páginas anteriores que los judíos contaban el reinado de Nabucodonosor según la propia costumbre de ellos, como datando del Nisán anterior a su ascensión. Por ello, a no ser que se pudiera presentar un alegato totalmente nuevo en apoyo de la teoría de la corregencia en el reinado de Jerjes, permanece el que el libro de Ester está totalmente en contra de la fecha de Asiar y en favor de la cronología recibida. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste. Que Dios te bendiga.